Bienvenido, bienvenida al podcast de Ventura Extranjería y Abogados. Hoy tengo el placer y el honor de estar con Joaquim Bosch-Grau. Muchas gracias, Joaquim, por haber aceptado mi invitación. Antes de empezar, una breve presentación, que aunque seguro que lo habréis visto probablemente por la televisión porque es un colaborador habitual. Joaquim Bosch-Grau es magistrado desde el año 2002, o sea que lleva 22 años. Aparte, ha hecho multitud de publicaciones jurídicas y colaboraciones en Antena 3, 4, La Sexta, entre otras. Y bueno, os animo a que lo sigáis en redes sociales. Es nuevo en TikTok, pero seguirlo porque de verdad que pondremos por aquí, ¿vale? El Instagram, que es Joaquim Bosch-Grau, y el TikTok es joaquim.bosch.grau. Nada, Joaquim, muchas gracias por estar aquí y no hacen falta presentaciones porque ya toda la gente seguro que le suena tu rostro. Vamos a empezar directamente, ¿vale? ¿Cuál es el día a día de un juez? Porque eso creo que le interesa a mucha gente. Bueno, pues encantado también de compartir un rato de charla dialogada, improvisada entre nosotros, y quiero agradecer también el excelente trabajo de divulgación jurídica que realizas en las redes. No hay tantos juristas que realicen aportaciones al conjunto de la sociedad, y creo que sobre todo en materia de derechos de extranjería, donde hay situaciones de vulnerabilidad, donde hay necesidades importantes, que haya información y que se contribuya de esta manera a la protección de los derechos de las personas. Esto es algo que a mí siempre me parece admirable y por eso muchísimas gracias, ¿no?, por tu labor. Sobre la pregunta que me planteas del trabajo de un juez, pues depende algo de la jurisdicción. Claro, no es lo mismo un juez de menores, por ejemplo, que un juez de vigilancia penitenciaria, que, por ejemplo, estar en la jurisdicción penal o la civil. Yo estoy en un juzgado mixto, que es un juzgado de primera instancia e instrucción. Yo llevo a la vez temas civiles y temas penales. Y entonces, en el ámbito civil, sobre todo lo que más hacemos son juicios. ¿Divorcios o...? Temas civiles de todo tipo. Yo llevo temas de familia, divorcios, temas de alimentos, conflictos entre los progenitores, pero ahora en el ámbito civil, por ejemplo, hay muchas acciones bancarias ahora mismo. Hay muchos temas de cláusulas abusivas con los bancos, temas con las hipotecas, pero también accidentes de tráfico, deudas entre personas, desahucios por impago de alquileres, cualquier tipo de reclamación. Y en el tema penal, los jueces de instrucción propiamente no dictamos sentencias de condena, excepto en los delitos leves, en las cuestiones de menor gravedad. Lo que hacemos sobre todo es la investigación del asunto. Somos los instructores, ¿no?, los que hacemos avanzar las causas, y cuando finaliza la investigación hay otro juez diferente, porque se separa la investigación del enjuiciamiento y condena o absolución. Y hay otro juez que es el que se hace el juicio y dicta una sentencia. Entonces, claro, mi día a día es, pues por las mañanas, habitualmente o juicios o declaraciones. Declaraciones de denunciantes, de imputados, ahora se les llama investigados, de testigos, de peritos. Claro, es imposible dictar sentencias, sobre todo si son complicadas, en el juzgado con tanto jaleo, ¿no?, de juicios, de declaraciones. Y entonces la regla general es que casi todos los jueces hacen despacho por la mañana, y por las tardes, en la paz de la casa, es cuando hacemos normalmente las sentencias. Vale, esto es una segunda o una subpregunta que tenía preparada, es ¿dónde se dictan las sentencias? ¿Alguna curiosidad? No lo sé. Para mí es curioso que se dicten en casa, por ejemplo, porque al final habéis acabado de trabajar, ¿no? Realmente habéis acabado de trabajar, pero es curioso que se dicten en casa, ¿no? Sobre todo es por el tema de la tranquilidad, el acceso. A veces estamos conectados a todas las bases de datos jurisprudenciales y es un espacio, digamos, más relajado, sobre todo para temas muy complicados. Necesitas mucha concentración. Hay asuntos difíciles, de verdad, que realmente pueden ser endiablados, ¿no? Y tienes que pensarlo. Y yo, como curiosidad, pues, por ejemplo, a veces yo puedo estar hablando en casa con mis hijos de un asunto, y hablando se te ocurren a veces las soluciones. A veces es más ¿Y vas a probable. dictar sentencias? Sí, y esto ni claro. Y claro, bien, no es que un familiar te dicte la sentencia, No. pero sí que el verbalizar los problemas a veces te da la solución en situaciones complicadas, sí. Bueno, eso es curioso, sí. Vale, vamos a hablar a un tema que muy probablemente interese mucho a la gente, que es el tema que antes no... Bueno, él lo ha dicho, él es magistrado
de un juzgado mixto de instancia e instrucción, lleva civil y la instrucción de los penales, pero en este caso, que es el internamiento en los centros de internamiento de extranjeros. Que aquí sí, que el juez, en tu caso de instrucción, sí que tienes que autorizar la entrada de un extranjero. Entonces, hablamos el caso de solamente, o sea, que cuando paran, por ejemplo, a un extranjero por la calle, por lo general no se le encierra en un centro de internamiento en extranjero, en un CIE. La pregunta que yo tengo, ¿qué criterio? Porque claro, por el solo hecho de no tener documentos no se le ingresa. ¿Qué criterios seguís para ingresarlo cuando se ingresa un extranjero a un centro de internamiento de extranjero o un CIES? Yo creo que es importante detallar, ¿no?, lo que es un CIE, porque hay bastante confusión en la sociedad sobre lo que es. Claro, es un establecimiento público que no tiene carácter penitenciario, no es una cárcel, en el que se cumplen medidas cautelares para asegurar una orden de expulsión. No basta que alguien no tenga papeles, digamos, sino que además debe estar en trámite un procedimiento que tiene que acabar con la salida de la persona afectada, y la manera que la administración considera más adecuada de garantizar esa expulsión es internarlo en ese centro, con lo cual eso ya plantea problemas que a mí me parecen interesantes e incluso preocupantes en ocasiones. Para empezar, estamos hablando que se priva de libertad a personas hasta un máximo de 60 días, que no es poca cosa, por una infracción administrativa. Claro, es la única o es una medida excepcional, que es cuando se encierra a una persona sin haber cometido un delito. Exactamente, claro. Es que se puede comprender que alguien que ha delinquido, que ha causado daños a otras personas, se le prive de libertad. Pero una persona, por una infracción administrativa, se le está privando de libertad. A nadie por aparcar mal el coche, que es una infracción administrativa, se le privaría de libertad, para entender la diferencia, ¿no? Entonces, claro, hay visiones críticas en el ámbito jurídico que comparto, que los CIES deberían eliminarse y sustituirse por otro tipo de medidas, de presentaciones periódicas, de pisos tutelados, de otros espacios de control que no priven de libertad, porque claro, se está afectando a un derecho fundamental muy importante, con todo lo que implica estar en un centro que se parece mucho a una cárcel. Es una cárcel. Para mí, en muchos aspectos es igual que una cárcel. A partir de ahí, claro, como es una privación de libertad de cierta entidad, eso no puede decidirlo la administración pública. Solamente pueden limitar la libertad los órganos judiciales. Y hay una serie de criterios, que es que haya una justificación desde la perspectiva de la proporcionalidad. Es decir, que puede estar justificada la privación de libertad de acuerdo con la ley en los supuestos en los que sea la única medida que pueda garantizar la expulsión, porque es muy probable que vaya a acordarse. Pero si hay elementos de arraigo de la persona afectada, es desproporcionado privarla de libertad. O sea, si es una persona que tiene pareja, que tiene hijos, que está trabajando, que tiene un entorno de amistades muy estable y que no hay realmente, que tiene domicilio, que tiene un sitio donde vivir y que realmente... Que no tiene antecedentes. Que no tiene antecedentes penales. Has de ver el conjunto de elementos indiciarios que pueden llevarte a pensar que hay proporcionalidad en la privación de libertad. Podría ser más proporcional en un caso de una persona con antecedentes, que vive en la calle, que va a ser difícil de encontrar, que ha demostrado algún tipo de peligrosidad. Yo, en líneas generales, lo autorizo en pocas ocasiones, porque en lo que me llega, personas que sí que están mínimamente integradas, que cuentan con entornos adecuados, que no han delinquido previamente, y por eso me parece que privarlas de libertad es desproporcionado. La administración debe buscar otras fórmulas para, sin privar de libertad, continuar el expediente administrativo. Claro, yo por los casos que yo he visto, porque eso ya sabes que lo llevan más los abogados de las ONGs, ¿no? Sí. O de oficio, sí que veo internamientos de personas que acceden irregularmente, es decir, que tendrían que ser retornados, devueltos, ¿vale? Deberían ser devueltos por el hecho de que, claro, entonces sí que causa un agravio, o sea, hay una circunstancia agravante, que de hecho es lo que dijo el Tribunal Supremo con los líos que venían de Europa y todo. Entonces, los que sí que vienen, por ejemplo, en patera, en este caso sí que muchos he visto que están en los CIES, porque sí que, claro, es lo que dices tú, no tienen tanto arraigo, sobre todo hay un riesgo de que no se presenten, entonces sí. Pero en líneas generales yo siempre les digo a mis clientes que
de hecho, lo constatamos cada día, cuando hay clientes que nos dicen, mira, me paró la policía, no sé qué. En primer lugar, que la policía de este país normalmente entiende la situación y normalmente a la gente les dice, señor, señora, por favor, inténtese regularizar. ¿Vale? Eso lo primero. En segundo lugar, la multa. Ya sabes que ahora se aplica multa. Yo no he visto casos donde por el simple hecho de estar irregulares les meten en un CIES. Yo por lo menos no lo he visto. Alguno ha salido por las redes, ya sabes que por Sí. la tele o las redes salen casos aislados, pero claro, no sabemos la parte jurídica. A lo mejor hay otras causas que no solamente son estar sin documentos. Pero bueno, es interesante, quería hacer esta pregunta porque es interesante, por tanto, para la gente que lo sepa, que si no tenéis antecedentes penales, tenéis vínculos en España y eso, por el simple hecho de no tener documentos, en líneas generales no se encierra nadie. Es que esto crea mucho temor. Normal, es comprensible. Es que es Te comprensible. privan de libertad y te expulsan, y a veces en procedimientos muy acelerados, ¿no? Sí. Entonces, también cuando pasan los 60 días los tienen que liberar. Si no se ha podido concluir el expediente en el plazo legal, que eso pasa en cerca de la mitad de las ocasiones, Sí, lo cual sí. también debe hacer reflexionar. Hay gente que han estado privada de libertad durante 60 días sin ninguna justificación en última instancia, porque el expediente administrativo no se ha completado. Mira, yo tengo un cliente que de hecho es de mi pueblo, que él es marroquí, ¿vale? Él vino en patera hace 5 o 6 años. De hecho, lo sé porque yo he tramitado los papeles. He visto los papeles de la solicitud de asilo. He visto los papeles de cuando entró en el CIES. ¿Qué pasa? Está aquí. De hecho, yo le he hecho los papeles porque cumple los requisitos. Pero que eso significa que le privaron de libertad y le privaron indebidamente, porque es decir, le han robado 60 días de su vida. Y por una infracción administrativa, Claro. además. Sí, Entonces, al final, sí. Si la administración llegara a hacer algo, dices, bueno, pero es que, bueno, ni eso, porque para mí es desproporcionado, pero es que, claro, si encima lo tienes encerrado y no haces nada, entonces ya sí que es totalmente desproporcionado. Hablemos de otra cosa que a ti también supongo que en el día a día te afecta. El tema de la expulsión como medida sustitutiva de la pena y también durante la instrucción. Vale, cuando bueno, primero te solicito si puedes hacer una explicación general y después, cuando la pena es superior a 1 año, se puede sustituir. Si es inferior, no se suele sustituir. Explícanos un poco desde la perspectiva tuya de como juez magistrado, los criterios, motivos, en el caso de que sea como condena o instrucción. Hay como unos tramos en el Código Penal que muestran fundamentalmente determinadas concepciones del legislador en materia de política migratoria, de gestión del orden público, que se ve, ¿no? Un poco ahí. Entonces, digamos que hay como un primer tramo que va cuando la pena es de 1 a 5 años de prisión, que ahí la regla general es la expulsión. De hecho, se indica de forma casi imperativa, con alguna excepción. Pero si se considera que esta expulsión puede generar impunidad, en estos supuestos, excepcionalmente, por razones de orden público, de confianza en el sistema judicial, claro, la gente puede pensar, un señor o una señora que ha sido condenado a 4 años de cárcel, se les expulsa y no cumple nada. Y siempre no cumplen. Pero claro, los criterios del legislador son de política migratoria, de reducción de la población penitenciaria. Hay toda una serie de razones que explican, ¿no? este tipo de normas. Entonces, en estos supuestos, la expulsión es la regla general y solo de forma excepcional se puede considerar que se tiene que cumplir la pena. Eso lo valora el juez en función del tipo de delito, de la alarma social que se haya generado. Y discúlpame que te corte un momento. Sí. También yo he visto muchas veces que cumplen la pena y el día que salen les esperan fuera, Sí. ¿vale? Un furgón de la Policía Nacional en este caso y se cumple la orden de expulsión, ¿vale? Porque, pues, bueno, le tramiten el procedimiento, supongo, urgente, Sí. también por estar irregular, tener antecedentes penales y entonces sí que, eso sí, bueno, de hecho se sabe que lo hacen. Sí, pero eso también tiene una explicación, que es que... Suponen un peligro a lo mejor. No, que la expulsión en todo caso se activa a partir del 3er grado y de la libertad condicional. Sí, Entonces, sí, correcto. Esa última fase de cumplimiento de la pena se materializa la expulsión. Y eso pasa igual en los casos más graves. En los casos más graves se invierte un poco la perspectiva, ¿no?, del Código Penal, ¿no? A partir de 5 años de prisión, la regla general ya no es la expulsión, es el cumplimiento constante de delitos más graves. Claro. Y podía quedar
en absoluta impunidad si simplemente se acorda una expulsión. Seguro que el afectado prefiere que lo expulsen hasta 15 años en la cárcel y prefiere volver a su país, ¿no? Pero la ley permite, y de hecho se aplica habitualmente, que si es de más de 5 años se puede acordar una parte de cumplimiento y el resto de la pena que te falta, por ejemplo, una pena de 8 años de cárcel, pues se pueden acordar 3 años de cumplimiento y a partir de los 3 años que haya expulsión. Y en cualquier caso, una vez, si se opta por el cumplimiento, una vez pasa lo que tú comentas, que se llega al tercer grado, que vas a salir, o la parte de la pena, libertad condicional, efectivamente, en esos momentos se materializa la expulsión. ¿Esa expulsión es en virtud de la pena o es en virtud del procedimiento administrativo sancionador que te encoran después por estar irregular? Porque claro, aquí también hay otra cosa y es que después, si por ejemplo te identifican por la calle después de cumplir la condena, estarás irregular con penales, por tanto el Tribunal Supremo ha dicho que expulsión igual. Son dos variantes de una situación común, digamos. Está prevista la expulsión en situaciones administrativas, situaciones irregulares, pero el Código Penal establece esos supuestos de expulsión, valorando, como te comentaba, los valores de orden público que hay detrás, que no se genera impunidad. Más complicada la situación durante la instrucción, porque claro, ahí no hay todavía ninguna condena. Claro. Y en estos supuestos, el juez instructor tiene que decidir si durante el procedimiento autoriza la expulsión de la persona que está siendo incursa en un caso penal. Claro, aquí el problema es que hay que escuchar al extranjero que está investigado el procedimiento penal y valorar como regla general, lo que comentaremos varias veces seguro, el arraigo familiar. Eso es muy Entiendo importante. que es muy excepcional porque estás vulnerando el principio de presunción de inocencia. Efectivamente. O sea, no se debe acordar casi nunca. Mi experiencia, digamos, personal, es que se acuerda sobre todo cuando está en prisión provisional la persona afectada, porque lo prefiere. Es decir, una persona que está en prisión provisional, que sabe que es muy posible que va a ser finalmente condenada y que puede pasarse muchos años en prisión, prefiere salir de prisión y ser expulsada a mantenerse todo hasta en la calle. Todavía no ha sido condenada. ¿Pero es voluntaria entonces la expulsión? No, se escucha a la persona afectada. Vale, y si la persona afectada en el investigado durante la declaración dice que prefiere... Que prefiere ser expulsada, ese es un elemento importante. Con la prohibición de entrada de 10 años. A tener en cuenta. Eso es un elemento importante a tener en cuenta. Entonces, se tiene que hablar en su conjunto todo lo que hemos estado comentando. La gravedad del delito, efectivamente, para que no se genere impunidad, las circunstancias familiares de arraigo, los riesgos de que haya bienes jurídicos que puedan quedar afectados, pero es muy cierto lo que apuntas. Una persona contra la que hay pocos indicios de delito, que no está en prisión provisional, a la que se le presume la inocencia, para mí es una medida muy desproporcionada expulsarla únicamente porque haya un procedimiento penal abierto, y más si tiene aquí familia, si tiene hijos, si tiene un entorno familiar, si tiene domicilio, si está arraigada. Claro, porque yo esto lo quiero explicar. Cuando estás en prisión, cumpliendo ya la condena, o si te han expulsado, es distinto. Cuando tú estás en prisión como extranjero y después te expulsarán, la orden de expulsión, la ley te pone que es hasta 10 años. O sea, ya no solamente que estés privado de libertad, después te expulsarán, y una vez expulsado, porque claro, la prohibición de entrada no empieza cuando estás en prisión, empieza cuando te expulsan. Claro. 10 años más que no podrás venir, y en el caso penal serán 10 años, yo por lo menos en sentencia siempre veo que son 10 años. Las que son por estancia irregular, que pues ejecutan la expulsión, normalmente son de 3 a 5, es lo que yo he visto, por lo menos. Eso es importante que la gente lo sepa, porque normalmente, incluso yo siempre lo digo, cuando estáis de forma irregular, aunque tengáis orden de expulsión, también se pueden regularizar. Claro. Eso es lo bueno. Claro, y pasa mucho, tú lo sabes. Sí. Bueno, esto es muy interesante, el tema de... Ya has visto que aunque tú no estés en un contencioso, que es cuando llevan la extranjería, el penal toca mucho la extranjería en estos casos. Vamos a cambiar ahora totalmente de tema. Tú me hablabas un día que habías escrito, creo, ¿verdad?, sobre la conveniencia de reducir los plazos a efectos de nacionalidad y residencia. Sí, y también en el tema del asilo. Es decir, yo he escrito sobre algunas cuestiones vinculadas, de hecho,
incluso en el ámbito del doctorado, en la universidad, sobre los problemas de lo que llamamos integración, ¿no? Claro, es que tenemos que pensar que España es un país ya multicultural, es decir, hay que gestionar esa multiculturalidad. En España hoy hay más de 6 millones de personas extranjeras. Y esto no es como otros tiempos. Mi padre fue migrante. Mi padre iba a Francia unos meses al año, los trabajos agrícolas, y volvía como tantos temporeros valencianos de la época, o como mucha gente que fue unos años y volvía. Pero el mundo ha cambiado. Vivimos en un mundo globalizado, en el que se mueven los capitales por todo el mundo, se mueve la información, es más fácil viajar que nunca, y poner puertas al campo es bastante complicado. Y de hecho, mucha de la gente que se marcha de su país y viene aquí, su finalidad ya es quedarse, que tienen hijos aquí, que ya son de aquí y quieren quedarse. Entonces, yo creo que hay que dar facilidades de regularización. No hay que tener criterios tan restrictivos como a veces se tiene en materia de derecho de asilo, porque precisamente gestionar esa pluralidad puede toparse con rechazos internos de discursos racistas, xenófobos, que se incrementan y se difunden más en la medida en que las personas de fuera tienen menos derechos. Esto es así. Es decir, si una persona no tiene derechos, no puede votar, por ejemplo, en Cataluña hay unas elecciones. Yo mismo veía en el periódico que cuando se vayan a celebrar las elecciones de Cataluña, no va a poder votar después de un montón de años aquí. Casi medio millón de personas creo que decían el otro día. Claro. Tengo obligación, yo trabajo, vivo y no tengo derechos. Si la gente, digamos, nativa, por decirlo con algún término, ¿no? Ve personas que no pueden votar, que están en situaciones de clandestinidad, vulnerabilidad y explotación laboral, que están en situaciones arrinconadas, que no acceden correctamente a los servicios públicos. Pues claro, dirá, algo malo tendrán, ¿no? Será el color de su piel, será su religión, será que vienen de fuera, y esto es inaceptable. La manera de que haya integración y que se gestione correctamente la multiculturalidad es que las personas que estén aquí tengan todos los derechos que les corresponden. Y claro, yo cuando oigo todos estos discursos xenófobos que intentan vincular la extranjería con la delincuencia, pues claro, hay que ir a los datos. Claro, el 98, pues son los datos del INE oficiales, los datos del Consejo General del Poder Judicial, el 98% de las personas extranjeras no cometen ningún delito. Entonces, claro, estamos estigmatizando a personas, llamándolas delincuentes, solo porque son de fuera, cuando es mentira, soltando bulos y generando dinámicas de exclusión social. Y por eso mi impresión es que, como está también demostrado económicamente, que las personas que vienen de fuera aportan económicamente mucho más de lo que reciben, lo que toca es saber gestionar esa integridad, pero saber integrar adecuadamente, respetando las costumbres, siempre y cuando no violen los derechos humanos. Por ejemplo, yo nunca respetaría una costumbre que supone la discriminación interna de las mujeres o de los menores. Correcto. Pero excluyendo las vulneraciones de derechos humanos, cada cual puede tener la religión que quiera, las costumbres culturales que quiera, y por eso me parece que para ello es importante la equiparación en derechos, y para eso es importante tener pronto la residencia, es importante facilitar la nacionalidad de quien quiera nacionalizarse. Yo creo que ha sido muy positiva la admisión a trámite de la iniciativa legislativa popular, con eso son casi 700.000 firmas, y por una vez con un apoyo relativamente amplio en el Parlamento, en un Parlamento que suele estar incluso más polarizado, ¿no? Yo creo incluso que desde los partidos de izquierda, el Partido Popular, que haya habido un cierto consenso en que estas cuestiones se debe avanzar en ellas precisamente para equiparar en derechos a las personas que vienen de fuera. No, es que aquí tenemos un problema, y es que en España los extranjeros les hacen estar 3 años para poder empezar a presentar un contrato, que tampoco es un contrato, es un precontrato, para poder empezar a trabajar. ¿Qué pasa? Tenemos el problema del precontrato. Claro, el gran problema está en que si las empresas supieran que hacer un precontrato a una persona el día siguiente o la semana siguiente podrían trabajar, esperarían. Pero es que los extranjeros tienen un grave problema, y yo que me dedico a extranjería lo veo, es que si yo, por ejemplo, quiero contratar a un extranjero, vale, le hago el precontrato y lo presentamos en extranjería. A lo mejor tardan 5 meses extranjería en contestar. Y aquí es el gran problema. Las empresas a veces no esperan 5 meses. Y entonces hay la pescadilla que se muerde la cola. Hay un extranjero, le hacemos pedir un contrato, pero no tiene papeles. Entonces, ¿cómo pide un contrato?
¿vale? Y después están los plazos de la administración. Y claro, 3 años es demasiado tiempo para esperarse. Con 3, aparte, los temas culturales, los ciudadanos latinos que compartimos la misma cultura ya vienen integrados de fuera. No hace falta hacerles esperar 3 años, porque estos 3 años de arraigo, para que lo entendáis la gente, los 3 años el legislador, yo por lo menos desde mi visión, lo pone para que se integren en la sociedad, supongo, aprendan el idioma, pero es que los latinos ya saben este idioma. Es decir, un latino que viene, al cabo de una semana podría trabajar. ¿Vale? Yo no digo que con 2 semanas les dieran papeles, porque entiendo que el legislador lo hace también por gestionar los flujos migratorios y no hacer un efecto llamada, o tendrá sus razones. Pero 3 años es totalmente desproporcionado. Y después tenemos el tema de que tenemos a gente en España que a lo mejor le ofreces ese contrato y no lo coge, y un extranjero se tiene que esperar 3 años. Entonces, está claro que eso deriva a que hay puestos de trabajo que no se pueden cubrir. ¿Vale? Y entonces aquí se deriva también una de las reformas del reglamento de extranjería, que era incluir en este famoso catálogo de ocupaciones de difícil cobertura lo que realmente está pasando en España, que es que falta gente en hostelería, en construcción, en mil lados. Pero este catálogo no coge a la gente que ya está aquí. Coge a la gente, es decir, hay cosas que no se entienden. Por eso te quería preguntar también, que antes lo estábamos hablando fuera de cámaras, que ¿tú qué crees que puede pasar si el presidente Sánchez dimite con todas estas situaciones parlamentarias? Tanto la reforma del reglamento de extranjería, que el Consejo de Ministros no lo aprobaría, porque no habría Consejo de Ministros, bueno, estaría en funciones, y la iniciativa legislativa popular, que volvería a pararse. En el caso de que dimita. Todo dependerá, en el caso de que haya un cambio de presidente de gobierno, de que se convoquen nuevas elecciones o no. Si se convocaran nuevas elecciones, decaen las medidas legales en marcha, como la iniciativa legislativa popular. Si solo hay un cambio de presidente de gobierno, se mantiene el mismo Parlamento y pueden continuar adelante todas las medidas. En todo caso, estamos en un Parlamento muy fraccionado, en el que es muy difícil a veces aprobar leyes, y por tanto cualquier vaivén político importante efectivamente puede afectar a cambios normativos que estoy de acuerdo contigo en que son absolutamente necesarios. Claro, es que esto a mí por lo menos me tiene preocupado, porque claro, igualmente disolver Cortes no lo podrían hacer porque no lleva un año. Creo. Bueno, pero falta poco. ¿Cuánto falta más? ¿Qué fueron En julio. Ah, vale. Sí, sí. Bueno, a lo mejor puede entrar, ¿no? María Jesús Montero se llama, la vicepresidenta. Eso ya los políticos tendrían que poner de acuerdo, pero se puede elegir una nueva persona para la presidencia del gobierno y así no se disolvería el Parlamento. Bueno, vamos a hablar de otro lado, otra vez de otra cosa, de derecho penal. Yo me he encontrado pocas veces, pero me lo he encontrado, de personas que me han explicado que otra persona les ha falsificado un documento, ¿vale? Les ha cambiado una fecha, ha falsificado el documento, ha cambiado el número de NIE. Incluso yo vi un día un NIE que se veía que estaba totalmente manipulado, ¿vale? Y que había sido estafado esa persona. ¿Eso es falsedad documental? Eso en toda regla. Sin duda ninguna es un delito de falsedad. Claro, sí. Yo siempre les digo a los extranjeros, con esto hay que vigilar mucho, porque ya sabes, de hecho, un día estábamos hablando de ello, que cuando hay un delito a un extranjero, hay como un doble condena, la de la condena y después la de los antecedentes penales. ¿Podrías explicar, por favor, qué es el delito de falsedad documental, en este caso un documento público, entiendo? En un caso donde se está falsificando un documento público, legal, como sería un permiso de residencia, un permiso de trabajo, o incluso, aunque pueda parecer una tontería, que no lo es, cambiar un número de una fecha. ¿Qué es el delito de falsedad documental? Delito de falsedad documental implica una conducta consistente en alterar elementos esenciales de un documento a los efectos de que pueda inducir a error sobre su autenticidad. Después, efectivamente, coger un NIE, coger algún tipo de texto oficial y cambiarle los datos. Eso, desde luego, no debería hacerse bajo ningún concepto, sobre todo porque es un mal negocio para quien lo haga. El delito de falsedad documental, en un supuesto de eso, si lo hace un particular sobre el documento público, es prisión de 6 meses a 3 años. Con todos los efectos de los penales que crea sobre posible expulsión, dificultad de volver a entrar
y cosas que ya hemos ido comentando, porque ya estamos entrando en alguna materia. Por tanto, yo he tenido casos semi-juzgados de este tipo y es realmente muy pernicioso para quien lo hace, es muy perjudicial y desde luego disuadiría a cualquiera que esté pensando en hacer este tipo de cosas porque solo le va a traer perjuicios a corto, a medio y a largo plazo. Sí, de hecho, yo siempre les digo a mis clientes, huir de estas actividades que a veces proponen, porque esto ya sabes, al ser conductas delictivas, siempre hay personas que se aprovechan de lo que sea y claro, a una persona decirle, mira, con esto que te voy a hacer, ya verás que podrás acceder antes al mercado de trabajo. De hecho, no sé qué. Ahí incluso hay casos que yo he visto como la Administración de la Seguridad Social y la Administración de Extranjería, para que nos entendamos, porque yo lo veo siempre, no cruzan datos, porque no cruzan muchas veces. Expedientes de revisión de cotizaciones hay muy pocas. ¿Qué pasa? Yo he visto, me lo explicó una vez una clienta y le dije, es totalmente ilegal lo que te han hecho, ¿vale? Le hicieron venir del país de origen aquí, ¿vale? ¿Qué pasó? Fue a pedir un NIE, la gente se piensa que el NIE ya da permiso de residencia. No, un NIE lo puede pedir cualquier persona que, por ejemplo, quiera venir a comprar una vivienda, porque para comunicarse o pagar sus impuestos necesita un NIE. Y un NIE es ir a la policía y te darán una hoja con tu nombre y te asignan un NIE, es un número solamente. Bueno, la jugada estaba, que es totalmente ilegal y que puede incluso tener la expulsión, estaba en ir a la policía, decir un NIE. ¿Por qué? Pues porque llevaban un documento, imagínate, es que hay gente que los delincuentes piensan mucho, les hacían solicitar en el registro mercantil un certificado negativo de nombre, ¿vale? Es decir, me lo invento, yo solicito en el registro mercantil un nombre de Pau Ventura SL, no sé qué, vale, van a la policía, mira, quiero el NIE, ¿para qué? Porque el NIE se pide para hacer algún tipo de actividad, negocio o algo. Mira, sí, aquí tengo el registro mercantil negativo, voy a constituir una empresa, vale. Denunciaban la pérdida del NIE, ¿vale? Denunciaban la pérdida del NIE y entonces se daban de alta la Seguridad Social con la denuncia. Ya estaban de alta la Seguridad Social. Ya. Imagínate el negocio. Sí, y sí, para eso sí, le sí. hicieron pagar no sé cuánto dinero. Claro. Vale, eso es totalmente ilegal. O sea, yo siempre les digo a mis clientes, es mejor estar irregular solamente por la documentación Claro, que no estar irregular y encima tener penales. claro. O sea, yo siempre les digo, espérate el tiempo que toca, porque la ley ahora mismo es así, ojalá algún día cambie, pero el tiempo es así. Pero es mejor no tener papeles que no tener, o sea, que tener penales, porque entonces no tener papeles no es ningún delito, pero es que tener penales entonces sí. Por supuesto. Por lo tanto, eso es curioso. Bueno, Yo he tenido incluso casos de falsificar un permiso de conducir porque Sí. hacía falta conducir en el trabajo. Pues hay que sacarse el permiso, es decir, y si es urgente, pues hay que esperar un poco, ¿no? Es un mal negocio. es un mal negocio, correcto, Sí, correcto. sí, sí. Vamos a hablar de delitos de incitación al odio. Vale. Contra extranjeros con el agravante de racismo y xenofobia. Bien, esto a lo mejor puede traer un poco de controversia, pero si hay libertad de expresión, todo el mundo lo puede decir. Vamos a hablar de la extrema derecha. No voy a hablar de ningún partido en concreto, me da igual. La extrema derecha o la derecha extrema, como lo quieran llamar. No todo lo que se dice es delito de odio. De hecho, escuchamos a muchos políticos decirlo que aunque a mí me parece delito de odio, los tribunales no lo han entendido. ¿Podrías explicar, por favor, qué es un delito de odio? ¿Cuándo hay libertad de expresión en tus expresiones y cuándo ya traspasa el delito penal? Los juristas en esto distinguen entre discursos odiosos y discursos de odio, ¿no? De alguna manera. El delito de odio exige unos requisitos muy concretos y es comprensible porque es un delito que puede comportar penas de prisión, que lo separa de otros supuestos que conocemos en el ámbito, efectivamente, a veces de los discursos ultraconservadores que culpan a los factores de la inmigración de todo tipo de males, pero a menudo en términos muy vagos, muy generales, digamos. Para que haya un delito de odio tiene que haber algo más que una crítica a la inmigración o una llamada a cerrar fronteras o a expulsar a todos los extranjeros cuando haya algún tipo de vinculación con la infracción penal. El delito de odio, yo creo que podíamos separar los dos figuras principales, aunque hay más. La más conocida es realmente un delito de incitación al odio, que es un delito general. Es un delito que supone
la incitación a la violencia, a la hostilidad, a la discriminación o al odio contra personas o grupos de personas por su pertenencia a una raza, por su origen geográfico, o sexual o cualquier por su orientación sexual, por discapacidad, por otras razones. Ahí lo que se condena, digamos, no es odiar, odiar no es delito. Mientras no cause perjuicio a nadie, se puede odiar a quien no quiera. A mí me parece una conducta poco productiva, pero odiar no es delito. Es incitar públicamente. Incitar a odiar. Porque además la incitación tiene que ser pública, no privada. Incitar públicamente de manera que se genere lo que se llama una atmósfera predelictiva. Se genere unas percepciones en la sociedad que puedan desencadenar ataques racistas o xenófobos. Por ejemplo, hay que un influencer, una persona que tenga cierta capacidad, ¿no? No es lo mismo que lo diga uno en un bar que lo diga alguien con muchos seguidores en redes sociales, que incite a hay que salir a dar palizas a los magrebíes, por ejemplo, ¿no? Por decir, o a los latinoamericanos, ¿no? Claro, aunque no está agrediendo a nadie, está generando un clima, una atmósfera para desencadenar ataques racistas y xenófobos. Entonces, este es el delito básico, digamos, el delito de incitación, es un delito general. Y por otro lado, hay un delito como más individual. El que acabo de decir, el primero, el más general, tiene pena hasta 4 años. El que es más individual tiene pena de hasta 2 años de prisión, que supone lesionar la dignidad de otra persona a través de acciones de humillación o menosprecio o descrédito por formar parte, en este caso, de una raza, por ser de un país, por motivos xenófobos o racistas, entre otros. Es digamos, el típico insulto, ataque racista. O sea, una persona, que todos conocemos las expresiones racistas, en las que intentas humillar o hacer sentir mal a una persona. Debo decir que tanto de un delito como del otro, sobre todo del segundo, de los ataques personales, cada vez está habiendo más investigación y más condenas, lo cual creo que me parece positivo, porque en gran parte muestra que hay muchas personas que vienen de fuera que no están dispuestos a aceptar ataques racistas, ¿no? Yo creo que lo que deben hacer es denunciarlo y incluso hay supuestos que nos demuestran que a nivel general hay discursos que no solo son cuestionables éticamente, sino que además también puede ser delictivos. Ahora mismo, por ejemplo, en Valencia, la Fiscalía acusa a un mando policial por delito de incitación al odio a nivel general, porque dijo reiteradamente que todos los delitos, o prácticamente todos, eran cometidos por extranjeros. Es decir, que se nota que hay más denuncias y más actuaciones en los juzgados. Mira, hay una cosa. Tú como juez, cualquier persona que no tenga papeles, ¿a qué puede denunciar? Por supuesto. Porque esto, muchos de mis clientes, por ejemplo, tienen dudas, tienen miedo de que, claro, no tienen papeles y, por tanto, a veces aguantan situaciones humillantes o delictivas por miedo a denunciar. Tú como juez, ¿puedes explicar, por favor, a mis seguidores que cualquier persona, o sea, independientemente de que tenga papeles, no puede denunciar? Cualquier persona que haya sido víctima de un delito puede presentar una denuncia ante una comisaría o un cuartel de la Guardia Civil. Lo que ocurre, y esto es una cuestión problemática que yo creo que debería regularse, es que efectivamente la gente afectada por esas situaciones puede pensar que una vez se identifica en una comisaría, pues esto puede perjudicarlo a los efectos de que se le pueda abrir un trámite de expulsión. Por eso yo creo que se tendría que regular en el ámbito del Estatuto de las Víctimas del Delito algún tipo de protección, porque en caso contrario, pensamos por ejemplo en una agresión sexual, en delitos de odio, en muchos delitos, que una persona se queda en situación de indefensión. Formalmente, desde luego, la denuncia se puede presentar y se tiene que tramitar y seguir hasta el final. Otra cosa es el miedo comprensible de que esto te pueda generar perjuicios que se tendría que conjurar con una regulación legal más proteccionista. Es cierto que el 95% de veces es un número, no pasa nada, pero sí que es cierto que han salido noticias me lo invento, ¿vale? Eso yo pienso que es más un tema de una persona, un policía, por ejemplo, lo hizo y se hizo noticia que no el conjunto, porque los policías no son así. Pero sí que es cierto que salía un día una noticia o un tuit o algo, no me acuerdo, de una persona que fue a denunciar la pérdida del pasaporte y le encuadraron un procedimiento de expulsión.
esto no tiene sentido. Lo que deberían hacer es igual que el tema de las víctimas de violencia de género, que cuando denuncian, si se ve que está irregular, pues se paraliza, no hay ningún tipo de orden de expulsión. Debería ser algo así. Debería buscarse fórmulas legales para no generar indefensión, porque Claro. la indefensión está prohibida por nuestra Constitución. No puedes imponer a una persona que tenga que soportar ser víctima de delito. Eso no es posible, por tanto, se deberían buscar fórmulas legales que corrijan estas situaciones. Vamos a hablar de la prisión provisional. La prisión provisional, para que me entendáis, se acorda cuando hay riesgo de fuga, cuando hay indicios claros de que la persona ha cometido el delito, pero es que hay un tema, y es que en el caso de los extranjeros, como si están en situación irregular, a veces los jueces puedan pensar que no hay arraigo, pues claro, que sufran más la prisión provisional por esta falta de arraigo. Tú como juez, ¿podrías explicarnos qué afecta el estar en situación irregular a la hora de tener más números o no de entrar en prisión provisional en el caso de que se haya cometido algún delito, por favor? Hay que entender lo que es la prisión provisional, que es algo que socialmente a veces no se entiende muy bien. La prisión provisional no es una anticipación de la pena que te puede caer, es una medida cautelar, es para asegurar que el proceso penal puede celebrarse y puede haber una sentencia. Por poner un ejemplo extremo, hay una persona que mata a otra persona. No se le ha juzgado todavía, porque un juicio no se puede hacer en un día. Explica también, que así lo van a entender, creo que se entiende muy bien con lo de las pruebas, con el tema de la destrucción de pruebas. Sí. Se entiende, la prisión provisional se entiende muy bien así, creo. Hay unas finalidades, digamos. La prisión provisional no puede aprobarse de manera arbitraria. Un juez no puede decir, no, yo ahora pongo la prisión provisional. Pero digo que si una persona ha matado a otra, el ejemplo que te ponía, aunque no haya sido juzgada y hay presunción de inocencia hasta que se la condene, claro, si no la pones en prisión provisional, con una pena tan alta como la que puede caerte, pues hay un riesgo de fuga que evitaría, si se marcha fuera de España, no se podría continuar el proceso penal. Entonces, la prisión provisional tiene tres finalidades principales. Para justificar que a alguien se le ponga en prisión antes de que esté condenado. La más habitual es el riesgo de fuga. Claro, si alguien se escapa, hay que tomar esa medida cautelar. La otra es la que tú me comentabas, que pueda destruir pruebas. Hay una serie de delitos, entonces son los casos de corrupción, que son casos muy habituales, ¿no? Pero incluso también en casos graves de asesinato, que una persona, si está en libertad, puede deshacer todo aquello que le pueda incriminar. Entonces, en esos supuestos se justifica. Y el tercer supuesto es que haya riesgo de reiteración delictiva, es que pueda volver a dañar a una persona o atentar contra bienes de la víctima. ¿Qué pasa? Que el riesgo de fuga está relacionado con dos parámetros principales. La gravedad de la pena que pueda caerte y el arraigo que tú tienes en el lugar en el que vives. La gravedad de la pena, porque no es lo mismo que te puedan caer 3 años de prisión que 20. Claro, si a alguien le pueden caer 3 años de prisión, será raro que deje todo su mundo y se marche a vivir a otro país, ¿no? Para fugarse. Ahora, si te pueden caer 20 años, pues claro, 20 años en la cárcel no son agradables para nadie y es más probable que te vayas. Y al mismo tiempo, eso se tiene que ponderar con el arraigo. Es cuando entra el tema de la extranjería. Claro, una persona que es de aquí, que tiene familia, hijos y un trabajo estable, por ejemplo, por una pena de 4 o 5 años de cárcel que te puedan caer, no es fácil que rompas con todo esto para que te marches. Y por tanto el riesgo de fuga es más bajo. Y en esos supuestos se acuerdan menos la prisión provisional. Claro, si una persona que eres extranjera, que no tienes una situación regularizada, no tienes familia, no tienes hijos, no tienes trabajo y sobre todo no tienes ni domicilio porque estás viviendo en la calle, pues estos supuestos el riesgo de fuga se incrementa. Entonces, el factor de la extranjería, sobre todo cuando es una extranjería con poco arraigo familiar y laboral, estimula o es un incentivo para que se acuerden prisiones porque se considera que incrementa el riesgo de fuga. Bien, esto creo que era interesante saberlo porque, bueno, hoy, como estáis viendo, estamos intentar conectar el derecho de extranjería y lo que hace Joaquim en el tema, pues, bueno, en temas como hemos dicho, ¿no? De los CIEs y estas cosas, porque creo que son miedos que tienen algunas personas y que creo que puedes aprovechar para tranquilizar a estas personas y creo que era conveniente. Sí, sobre todo insistir, yo creo, en la línea del arraigo. Es muy importante establecer lazos comunitarios, con amistades, con tener familia, tener ocupaciones, para que no se pueda decir nunca en situaciones de conflicto jurídico como esta o también en el ámbito de las expulsiones administrativas
que son personas que no están conectadas con sus espacios sociales. Hablamos en este caso solamente de personas que hayan cometido delitos. El no tener papeles no te van a poner en prisión provisional. Claro, Esto me gusta sí, recalcarlo porque a lo Sí. mejor hay alguna persona que no lo haya entendido. Antes de pasar a las preguntas de mis seguidores, hablamos un momento de los delitos contra los derechos de los trabajadores extranjeros, porque por todos es sabido que hay decenas de miles de personas que están encerradas en casas internas o internos con jornadas, bueno, de 24 horas casi, no pagando los salarios mínimos, que es lo que tocaría, las vacaciones, las pagas dobles. Vale. Explícanos, por favor, un poco el tema de los delitos contra los derechos de los trabajadores, que de hecho, eso lo digo para mi audiencia también, hay un tipo de arraigo que es por colaboración o haber sufrido delito. Hay una residencia por razones humanitarias que cuando has sido víctima de eso, puedes regularizarte por aquí. Pero explica, por favor, cuáles serían las situaciones que podrían conllevar a un empresario a ser condenado y a un extranjero a sufrir un delito contra los derechos de los trabajadores extranjeros. Sí, el capítulo de los delitos contra los derechos de los trabajadores y de los trabajadores extranjeros hay bastantes apartados, entre ellos algunos que hemos comentado, situaciones de discriminación que son castigadas, el tema de favorecer la entrada irregular de trabajadores extranjeros, salvo por razones humanitarias. A los juzgados, sobre todo, nos llegan dos casos. Yo me detengo en ellos porque me parece que son habituales. Por un lado, aquellos supuestos en los que el empresario no cumple las condiciones legales de seguridad social, o sea, no da de alta a los trabajadores de la seguridad social. Que esto pasa a menudo con trabajadores extranjeros, incluso en situaciones regularizadas, incluso, para ahorrar gastos para no pagar. y para no pagar. De esos casos, a mí, por ejemplo, los juzgados me llegan bastantes, ¿no? Y por otro lado, el supuesto que se refiere directamente a extranjeros en situación irregular, en el que se exige que haya una reiteración. Digamos que mientras en el ámbito de dar de alta a un trabajador de la seguridad social no basta que sea un trabajador, hay unos porcentajes de la plantilla en función del tamaño de la empresa. Es decir, no por tener a un trabajador sin poner la seguridad social, eso no es delito. Pero si tienes un 25% en función, o un 50% en función de si es una empresa pequeña o grande, eso ya es delito. Y a ver si que me llegan pues por tener pues empresas de 10 que más de la mitad no están declarados, son trabajadores extranjeros. Sobre todo me llega con trabajadores extranjeros, probablemente porque está en una situación de mayor precariedad, de mayor necesidad y hay un aprovechamiento. Claro. Situaciones con un español igual no aceptaría, pues mucha gente fuera se obliga a aceptarlas a veces para poder vivir, ¿no? En cambio, el otro delito que llega también es la utilización reiterada. Ahí sí que se habla no de una vez, sino de reiteración. Y no hace falta que sea con un porcentaje, sino basta que sea solo una persona. Utilización reiterada de trabajadores que están en situación irregular. Estos son delitos que llegan, pero mi impresión es que llegan pocos, porque es notorio en este país que hay tremendas redes de clandestinos, situaciones en el ámbito de la asistencia en el hogar, en el ámbito, en Valencia no tanto, pero sobre todo en Andalucía, hay situaciones Almería, de trabajo clandestino, notorias, pero también aquí, ¿no? Y no llegan mucho al juzgado. Yo creo que en parte no llegan al juzgado porque los propios trabajadores están en una situación de vulnerabilidad y no saben denunciarlo. Y la inspección de trabajo, con los medios que tiene, incluso puede haber razones políticas que hagan que no se estimulen las persecuciones a este tipo de situaciones, porque son situaciones como muy asentadas socialmente, ¿no? Mira, hay un tipo de residencia que es por denunciar al empleador que te tiene cotizando en seguridad, o sea, sin darte de alta o haber vulnerado tus derechos. Bueno, sobre todo es el tema de no tenerte dado de alta, ¿vale? Cuando antes del año 2022 estaba metido dentro del arraigo laboral. Ya sé que tú no haces contencioso, pero eso, bueno, te lo explico yo. ¿Qué pasó? Estaba en el arraigo laboral y tú, si acreditabas en una sentencia o en una conciliación unas relaciones laborales en situación de clandestinidad, de 6 meses, tú podías presentar una residencia por arraigo laboral.
Ahora, ¿qué pasó? Lo quitaron de ese artículo, que era el 124, y lo pasaron al 127, que esto ha ido mal. ¿Por qué? Porque entonces lo que han hecho es pasarlo de circunstancias excepcionales por colaboración con autoridades laborales. Y ahí te ponen también lo de los 6 meses, pero en el último año. Vale, tú bien sabes, porque en el juzgado faltan medios humanos, porque sois los que sois, que los juzgados laborales son de los más lentos que hay. Vale, ¿cómo hacemos para presentar una sentencia que reconozca una relación laboral de los 6 meses en el último año? Si los juicios se dictan al cabo de 3 años. Sí, sí, es imposible. En Sevilla están dictando. Vale, entonces, bueno, eso para que veas que tampoco el legislador, no me sale la palabra, no juega mucho a favor de esto, de denunciar la clandestinidad. Ya no la clandestinidad, sino la explotación. Por eso yo creo que es tan importante la regularización y equiparación en materia de derechos, porque todas estas situaciones a mí me parecen tremendamente injustas, facilitan la explotación, facilitan la clandestinidad y en última instancia, creo que era un filósofo francés, Amin Aïr, ¿no?, el que decía que es como tener un ejército laboral de reserva en condiciones provisionales, de clandestinidad, y eso a mí me parece francamente inaceptable. Sí, totalmente. Bueno, vamos a pasar a las preguntas de mis seguidores. Son preguntas que la verdad son muy interesantes y que se nos dan el día a día. Sabes que yo no llevo derecho de familia, tú sí que llevas, y son temas que... Yo hay temas que los sé, ¿vale? Porque sí que a veces he investigado un poco, pero hay temas que no. Y también esto es para mí muy interesante preguntártelo. No sé si esto depende de la legislación del país de origen, pero una persona pregunta: ¿se puede obligar a un padre o a una madre a firmar la autorización de salida de un menor? Entiendo que en España sí. A lo mejor me respondes que no sabes de otros países. Vamos a hablar en líneas generales. Cada país tiene su propia legislación y, por tanto, tendríamos que ir caso por caso a verlo. En el caso de España, esto forma parte del ejercicio de lo que se llama la patria potestad. Correcto. Que son los deberes y derechos de los padres en relación con la formación, la protección y el cuidado de los menores. Estas decisiones se tienen que acordar de mutuo acuerdo entre los dos progenitores, que a veces están separados. Correcto. Y es de conflicto. Si no se ponen de acuerdo, hay que ir al juzgado. Esto sí que es muy, muy frecuente. Yo todos los meses tengo un día de juicios de este tipo, de familia, pero con casos de conflictos entre los progenitores. Claro, hay situaciones que se repiten, que si el padre quiere que tome la comunión, el niño, claro, y la madre no la quiere. Que si quiere que se vaya a este colegio y la madre quiere que vaya a otro colegio. Incluso si tiene que hacer una excursión de fin de curso o no. Es decir, los conflictos entre los padres, que suelen incrementarse exponencialmente cuando se separan, cuando están juntos, a veces hay conflictos, pero no suelen pasar temas judiciales de este tipo. Y en supuestos, efectivamente, de autorizar la salida del territorio, tienen que estar de acuerdo. A veces puede haber riesgos de que se vaya un progenitor con el menor y que ya no regrese al país. Y eso es lo que se valora en casos como los que comentas, que efectivamente trabajamos. Mira, bastante. Aquí hay otra pregunta muy interesante, que esto sí que es de derecho penal. Vamos a poner desde el ámbito legal o la normativa española, que es la que conoces. Sí. Pero a mí me lo preguntan a veces desde el extranjero. Desde el extranjero. Extranjeros en España, pero con legislaciones extranjeras. Pero tú responde con la española. ¿Qué pasa si un padre o una madre firma la autorización de salida del país de origen, se trae a los menores a España y después el otro padre que le ha firmado la autorización de salida lo denuncia o la denuncia por secuestro? ¿Qué pasaría? Es decir, por no querer traer de vuelta a los menores. Bueno, eso sería un delito de sustracción de menores. Es decir, si hay un juzgado aquí que ha regulado cuál es la relación de los menores con sus progenitores y alguien vulnera ese sistema de custodia después de haberse producido una autorización, habría que ver caso por caso cómo se ha producido, quién tiene la custodia, pero claro, eso ha pasado también a españoles. No solo españoles que veían fuera, se han traído aquí al menor y luego les han perseguido en causas en el otro país. Entonces, si se hace vulnerando las custodias vigentes de los menores, eso puede llevar a delitos de... Vale, ¿sabes que esto, en el caso de extranjeros, a veces puede conllevar a situaciones muy difíciles por el hecho de que, te pongo un ejemplo, un padre o una madre autoriza a
sus hijos a que se vayan con el otro padre o madre a España, por ejemplo. Voy a poner cualquier caso, Colombia, Perú, Honduras, el que sea. Bien, el padre o la madre llega a España con los menores y al cabo de un año, el padre o la madre que estaba en el país de origen, que le había autorizado la salida, lo denuncia por secuestro o sustracción de menores. Esto podría ser un caso de extorsión, porque podría ser interpuesta la denuncia con la finalidad de cobrar un pago. Esto puede pasar. Aquí hay muchísimos problemas si pasa. ¿Por qué? Porque incluso podría pasar que le pusieran antecedentes penales a la persona en el país de origen y entonces no se podría regularizar en España. ¿Conoces alguna situación? Sí, pero hay que ver la legislación de cada país. Por eso comentaba, si la denuncia en este caso se pondría en el país extranjero, no en España. Claro, claro. Y también hay que separar. No es lo mismo que haya una regulación judicial de quién tiene la custodia y cómo tiene que ejercerse, que si eso no está regulado. No, hablamos de... Claro. No de custodias compartidas, de separaciones, pero no patria potestad exclusiva, porque entonces ya no habría problema. Claro, pero en el caso que tú me has comentado, si lo he entendido bien, que viene antes la madre, por ejemplo. Sí. En este caso, si estaban juntos, no había una regulación, no había una separación y no había una regulación de quién debía tener la custodia, no es delito que alguien se lleve al menor consigo. Lo que se pueden hacer es ejercer acciones para regular con quién tiene que estar el menor. Cuando es delito de sustracción de menores es que cuando hay una regulación de quién tiene la custodia y eso se vulnera, por ejemplo, marchándose al extranjero con el menor. Vale, por tanto, tú como juez y magistrado aquí en España, para explicar a las personas un poco cómo funciona España, ¿vale? Después se debería ver el tema de los extranjeros. Si una madre o un padre, con la autorización del otro, sin mediar divorcio, es decir, sin mediar medidas que regulen esta relación de los hijos, es decir, un padre o una madre que pueden haberse separado, pero de hecho, es decir, que no hayan medidas, ¿vale? No haya divorcio, no haya separación. Si algún padre o una madre autoriza la salida del país del otro progenitor para traerlos, después no lo podría denunciar por sustracción de menores porque no estaría vulnerando nada. Lo que podría es, en el lugar en el que viva, ejercer acciones civiles de familia para pedir la custodia, para pedir cómo se regulan. Pero digamos que ahí la respuesta es una respuesta civil en el ámbito del derecho de familia. Pero después se podría incoar la penal. No, sería la penal después, una vez estén separados, divorciados o con una regulación de un sistema de custodia, si se vulnera, digamos, lo que es delito es vulnerar un sistema judicial de custodia que se haya establecido. Eso es el delito. Si no había previamente establecido nada... ¿Qué es lo que pasó con Juana Rivas, puede ser? Exactamente. Pues estaba pensando en este caso, que eso también pasa a españoles, cuando traen aquí a un menor sin que... en el caso de España fue diferente porque en el caso de España se la requirió a Juana Rivas para que entregara el menor porque... ¿Podrías explicar el caso de Juana Rivas para que la gente lo sepa? Juana, para que la gente lo sepa en cuanto a España. Si lo puedes explicar. Lo que pasa es que es un caso donde hay muchas aristas porque ella también lo acusaba a él de maltrato, pero bueno, yo haría una mínima síntesis explicando que ella se fue a vivir a Italia con un italiano. Ella era española. Ella es española, tuvieron 2 hijos, tenían unas medidas y... se divorciaron. Juana Rivas se vino a España y la justicia italiana acordó que ella tenía que devolver al menor en función de las medidas. Eso cuando lo pide otro país es un juzgado español el que tiene que ejecutarlo. Otro país europeo. Sí, entonces el juzgado requirió a Juana Rivas la devolución a Italia de los menores y ella no lo hizo y se le incoaron unas acusaciones penales contra ella, pero no por haber llevado a los menores de Italia a España, sino por no haberlos devuelto. Exactamente, por no haber obedecido los requerimientos que le hicieron al juzgado español. ¿La condenaron? Sí, la condenaron. Sí. ¿Y entró en prisión? Sí, efectivamente. Sí. Vale. Tenía apuntada una pregunta, pero era, si quieres responderla, o si tienes algo que decir. Sí. Ya entiendo por qué es, pero bueno, es ¿por qué tardan tanto los juzgados en dictar sentencia? Es obvia que es por la falta de medios. Claro, hay que tener en cuenta que estamos en muchos juzgados, según los datos oficiales, trabajando a más del 200%. Por eso que... Claro, ¿qué ocurre? Si tú tienes diseñados unos horas judiciales con una carga que pueden llevar en los plazos que marca la ley y tienen que trabajar a más del doble, ¿qué ocurre con eso? ¿No os pagan a más del doble? No.
¿Qué ocurre con ese más del doble? Pues que tiene que ir a la cola. Claro, claro, Y total. cada mes más, y cada mes más. Y claro, hay una sobrecarga estructural de muchos años. Por eso, por ejemplo, los juzgados de la jurisdicción social o laboral de Sevilla son conocidos porque están señalando a 3 años vista. Pues, cuestiones que podrían estar resueltas el mes que viene. Sí. Se tienen que demorar 3 años porque no hay recursos, no hay juzgados suficientes, no hay jueces suficientes para... Y el problema de ahí está con que allí no es, por ejemplo, un penal que si tardas 3 o 4 años en dictar una sentencia, pues al final también puedes tener atenuantes, ¿no? De dilaciones indebidas, historias, y al final es una pena lo que pondrás y a lo mejor, pues mira, para el condenado mejor que tarde más tiempo. Pero es que no, es al revés, el laboral, tú estás reclamando algo que es tuyo. Claro. ¿Sabes? Bueno, esta pregunta por eso la quería dejar, porque es obvio, pero también para que la gente entienda, ¿no? Un poco que los jueces no son superhéroes y al final, primero de todo, que les pagan por, como cualquiera de nosotros, nos pagan por un tiempo. Pero lo que pasa es que les ponen, ¿no? Aquí, ¿no? Para trabajar más del doble y al final es lo que hay. Una queja habitual de un ciudadano o ciudadana, ¿no? De, joder, para poner una sentencia de 2 páginas, que efectivamente en 1 hora puede estar hecha, no ha tardado 1 hora, sino que ha tardado 3 meses. Pero claro, pero si fuera solo esa... No, claro, es que para llegar allí... El problema es que hay muchas de 1 Claro, hora claro. que hay delante. Ese es el problema. No, totalmente. Mira, esta pregunta es muy buena. Sí. Persona irregular en España, ¿vale? Persona irregular en España, donde una madre, ¿vale? Una madre irregular en España, con sus hijos o no aquí, da igual. ¿Puede denunciar al padre de sus hijos o a la madre de sus hijos en el país de origen, ella estando en España? El hecho de que una persona esté en situación irregular no le priva de los derechos, lo hemos comentado antes, ni para ejercer denuncias penales, ni tampoco para ejercer acciones civiles. De hecho, yo de situaciones de estas últimamente he llevado algunos casos de mujeres que tienen hijos. Alimentos, por ejemplo. Exactamente, de eso sí. Que el padre está en algún país de América Latina y que presentan una demanda civil. La presentan en España. La presentan en España. Se le intenta notificar con los datos que tenemos en Colombia, en Ecuador, en Venezuela, y se dictan medidas habitualmente, aunque no comparezcan. No suele comparecer, pero se les condena y se tiene que cumplir. Y en ese sentido, si viene a España, por lo que sea, se le embargaría la nómina para que cumpliera el pago de estos alimentos a los hijos, sí. Perfecto, por tanto, porque hay muchos, claro, Sí. ya sabes, ya lo he dicho, que yo no hago civil, Sí. no hago familia, y yo hago extranjería y ya está, y este caso es un tema de familia. Por tanto, todas aquellas personas que en el país de origen tengáis algún tipo de problema y vosotros o vosotras estéis en España, que sepáis que también podéis acudir a la vía civil, penal, para denunciar, demandar en el país de origen, que en el caso, como has dicho, que si viniera, si es un caso civil, pues se le embargaría la nómina o lo que sea, si fuera un caso penal, se le condenara aquí, es decir, estaría condenado antes de llegar. Por tanto... Hay que separar. En Claro. el caso civil es exactamente como hemos comentado. En el caso penal depende de dónde se haya cometido el delito. Correcto. Es decir, que si, por ejemplo, un delito concreto se ha cometido en Ecuador, sería en ese Ecuador caso- el país que lo podía En condenar. ese caso no, pero yo digo un caso Sí. donde me lo invento. Aquí ha pasado algo, No, claro, por supuesto. la persona se ha ido al país de origen, Por supuesto. bueno, pues entonces se le condenaría y entonces no podría entrar al espacio Schengen realmente. Claro, no se le podría condenar en ausencia, pero lo que habría sería que si entra aquí, se le podría detendría. detener y que se celebrara. Bueno, sí, condenar no se le Sí. condenaría, pero Sí. a la que llegara pasaría como Rubiales. A la que llegaba lo esperan en el avión y ya Por ahí está. lo que llamamos una requisitoria de búsqueda Correcto. y detención. Internacional, sí. Pero desde aquí, cualquier persona, aunque no esté regularizada, puede presentar denuncias penales y demandar para los menores medidas de familia. Genial. Esto es muy importante y creo que muchas personas pues estarán tranquilas e interesadas en este tema. Mirad, otro tema. Vamos dando bandazos, pero es que creo que así vamos hablando de todo. ¿Has estado alguna vez en la fase de vista? Es decir, no en instrucción, en el juez que dicta. ¿Has estado en...? Ahora no, pero... No, anteriormente no. Yo siempre he estado en juez de primera instancia de instrucción. Nosotros hacemos lo que llamamos delitos leves, donde efectivamente hay personas aquí, de españolas, también hay personas extranjeras, que pues llevamos lesiones, peleas... Pero claro, estafas no llevan leves, pena de cárcel. Pero estos. no llevan pena. Yo acuerdo
medidas de prisión provisional, muy frecuentemente, que también generan, pues a veces pueden generar dudas. Vale, pues vamos a hablar de estas medidas, porque yo te iba a preguntar por el tema ya de la condena final, pero no estás allí. Bueno, ahora ya sabía que no, pero te iba por antes. Vale, ¿hay casos que te pese poner a una persona en prisión provisional? Pero no por la persona. Sí, no. O sea, no por la persona, porque tú como juez, si alguien ha hecho algo malo, a ver, tú eres persona, está claro, pero tu trabajo te hace hacer lo que te hace hacer. Al igual que un policía tiene que poner multas, aunque no quiera. Pero ya no por el propio delincuente que lo haya hecho, a lo mejor por su familia, por sus hijos. Eres persona, ¿te pesa mentalmente a veces? A mí, claro, la prisión provisional puede ser de 2 años, prorrogable hasta 4, es decir, que es una medida muy gravosa. Efectivamente, que priva de derechos y de libertad a la persona afectada. Sobre todo los casos dudosos, pues claro, te los tienes que pensar muy bien, porque realmente puedes cambiar absolutamente la vida de una persona. Ante los casos dudosos no lo ponéis. Claro, hay una serie de reglas, ¿no? Pues por ejemplo, está clara la presunción de inocencia, y en el caso de la prisión provisional, la duda es que en caso de incerteza eso opera a favor de la libertad y no a favor de la prisión. Pero claro, al mismo tiempo tenemos que pensar, hablamos antes de los requisitos de la prisión provisional. Uno de ellos es que puede haber riesgo de reiteración delictiva. Claro, a mí me puede parecer humanamente... Pero en este caso no te pesará la pena. Pero a eso me refiero, humanamente puede ser duro tener que enviar a alguien a prisión, sí, pero es que si no lo haces, igual mañana mata a otra persona. Y la sociedad también tiene derecho a ser... No, totalmente. Entonces, en determinados supuestos, cuando se cumplen esos requisitos, que hay indicios de delito suficiente, y o hay riesgo de fuga, o riesgo de destrucción de pruebas, o riesgo de reiteración delictiva, es lo que procede para proteger a la sociedad. Y yo creo que la forma correcta, pero a veces sí que es cierto que uno puede pasar un tiempo, y además hay que pensar que esto a veces se toma en muy poco tiempo, en un día de guardia. O sea, un día de guardia, igual en 1 hora máximo tienes que decidir si ves a una persona en prisión. Que no es como un juzgado penal, que puedes pensar la sentencia con más tranquilidad. Tienes una persona detenida al calabozo y tienes que resolver en muy poco tiempo si tiene que ir a prisión provisional o no. Y efectivamente ahí te pueden asaltar dudas en ocasiones. ¿Cuántas prisiones provisionales puedes tener en un día de guardia? O sea, solicitud de prisión provisional. Pues eso depende, ¿no? Digamos que depende mucho del sitio en el que estás, ¿no? Yo, por ejemplo, estuve en Denia, que es un lugar de costa, de mucha actividad turística, donde se movían drogas, espacios de prostitución, claro. Y allí me llegaban, no diré que cada día de guardia, pero me llegaban, y ahora estoy en un sitio como Moncada, que está en la zona norte de Valencia. Estás más tranquilo. Sí, donde no hay tanta delincuencia, hay más movimiento económico, industrial, de entidades bancarias, y aquí tengo menos casos de prisión provisional. En estos casos, sí, a no ser que sea un caso de corrupción o cosas así, no dan tantas prisiones provisionales. Bueno, no te voy a preguntar por casos concretos. Vamos a hablar de casos sonados, porque así podremos decir que es... Bueno, podemos decir no, decimos que es de conocido por todo el mundo. ¿Podríamos explicar a las personas cuándo se trata, poniendo un ejemplo de una noticia, de un tema de trata de personas? Por ejemplo, yo bueno, me explicaron una vez una persona que la trajeron y, bueno, pues la engañaron y acabó trabajando en la prostitución. ¿Podrías poner algún ejemplo de noticia o, bueno, algún tipo de explicación de cuándo se está tratando ante un caso de trata de seres humanos? Bueno, yo he tenido bastantes casos de ese tipo que en nuestro país están vinculadas muy mayoritariamente a la prostitución. Hay también trata de seres humanos en condiciones de explotación laboral, sí, pero el problema grave, al menos el que me he encontrado yo más frecuentemente, es el de trata de personas, especialmente de países de Europa del Este, también en algunos casos de Latinoamérica y de Nigeria, ¿no? Sí. En algunos casos de Nigeria, ¿no? En los que se hace es que, bien a través de engaño o bien a través de amenaza e intimidación, incluso con presiones sobre las familiares de las mujeres afectadas, a veces de menores, lo que hace es que se las trae y se las tiene en condiciones prácticamente de encierro, de limitación absoluta de contactos, incluso de uso de la violencia física o de la intimidación grave.
Y esto, claro, esto nos lleva a un problema más general, que es el problema de cómo se legisla, ¿no?, en materia de prostitución, pero que en España hay bastantes casos de este tipo que afectan a personas extranjeras, que son supuestos de trata de personas, son supuestos de auténtico tráfico, de compra, de traslado y de beneficios además enormes. Para los... Y además, en situaciones de vulnerabilidad extrema, hay en trámite una ley ahora, una ley orgánica de protección a las víctimas de trata, que ojalá se aprobara esta legislatura. Pero claro, estos temas no se pueden resolver solo desde una perspectiva policial. Hay que resolver desde una perspectiva de protección a las víctimas, de entender que en la situación en la que están necesitan mecanismos extraordinarios de asignación de vivienda, de ingresos mínimos vitales, de medidas de integración para sacar esos espacios, incluso de protección policial, porque las bandas vinculadas a la trata son de las más peligrosas, ¿no?, a nivel de la gravedad de los delitos que pueden cometer, incluso asesinatos entre ellos, ¿no? A veces para intimidar, ¿no?, y dar ejemplo a víctimas que puedan rebelarse. En cuanto al derecho de extranjería, yo sí que puedo decirle a las personas que sí que hay una residencia especial, excepcional para las víctimas de trata de seres humanos, colaboración con autoridades penales, laborales, fiscales, administrativas. En este caso, extranjería sí que lo está protegiendo. Vamos a la última pregunta ya. Yo me lo he encontrado pocas veces. El otro día, de hecho, no sé si te lo comenté, yo me lo he encontrado un par de veces. Personas que han sido expulsadas solamente por situación irregular, porque en el caso de que haya una orden de expulsión dictada, si después la queremos levantar, no puede ser por haber cometido un delito, porque entonces no es proporcional levantarla. Pero, ¿podrías explicar un poco también? Yo esto lo he hecho en el despacho, pero aún no he recibido respuesta por parte de la administración. Se puede levantar una orden de expulsión en el caso, por ejemplo, que después haya contraído matrimonio con una persona española o española, europeo o europea. Lo que pasa es que aquí hay un problema, y es que si es por la autoridad administrativa, pues enviamos un escrito, que es lo que hice, que aún no me han respondido, a la administración que ha dictado el acto, y a ver si logra levantar la orden de expulsión. En el caso que es una sentencia penal que ha acordado la orden de expulsión, ¿es el propio juzgado quien tiene que levantarla? En el caso penal, el código sí que indica que el juzgado puede, valorando y ponderando las circunstancias concretas, puede dejar sin efecto las medidas de expulsión y permitir el regreso. En el caso que me comentabas sobre actuaciones administrativas, el matrimonio es una institución que genera arraigo, claramente. Sobre eso hay multitud de jurisprudencia. Obviamente, si una persona extranjera está casada con una persona española, el matrimonio implica una convivencia en común y, por tanto, es una situación de arraigo. Y sí que me consta que hay jurisprudencia del Tribunal Supremo en el sentido de que una orden de expulsión que no ha sido ejecutada puede revocarse en el supuesto de matrimonio celebrado con posterioridad a la orden de expulsión. Sí, y también hablamos de expulsiones ejecutadas. Incluso en expulsiones ejecutadas. Porque ahí sí que, ¿qué pasaría? Allí lo que pasaría es que hay que levantar la orden de expulsión porque si se presenta en la frontera no lo dejan entrar. Exactamente. Lo que ocurre es que esto a veces se matiza. Yo sí que he visto que la jurisprudencia a veces lo matiza en situación de las particularidades del caso. No se da casi nunca. A partir de cláusulas de orden público, sí, de peligrosidad, de protección del Estado, todos estos conceptos jurídicos indeterminados, que por ejemplo que haya cometido delitos, que haya una situación de peligrosidad. Eso puede ir en contra de que se revoque la orden de expulsión por matrimonio. Pero en principio la jurisprudencia del Tribunal Supremo permite ser interpretada en la línea de que puede revocarse la orden de expulsión incluso después de ejecutada cuando hay un matrimonio posterior. Bueno, pues nada, Joaquín, muchas gracias. Muchas cosas hemos hablado, ¿eh? Sí, muchas cosas. Sí. Yo cuando te lo comenté ya te dije que probablemente podríamos conectar cosas. Gracias a Dios, yo en el día a día los temas penales no los toco porque, como tú bien has dicho, los extranjeros no cometen delitos. Es público. De forma minoritaria, son casos minoritarios. Los datos son objetivos, sí, y los extranjeros no cometen delitos y yo no tengo que
que hacer este trabajo, pero sí que es bueno para mi audiencia también, sobre todo, que sepan los derechos, que sepan riesgos, que sepan casos de vulneración de derechos para que se identifiquen y puedan denunciar, que sepan que, aunque no tengan papeles, también pueden denunciar, temas de demandar, temas civiles. Bueno, son temas que creo que son muy interesantes, que al final, si algún día se encuentran con una situación, pues es bueno saber los derechos, porque así sabes las cartas con las que puedes jugar. Nada, muchas gracias a todo el mundo. Y nada, cualquier pregunta nos las podéis dejar en los comentarios. Seguir a Joaquim en redes sociales. Yo le voy a animar a que empiece con el TikTok también, porque hay pocos jueces, bueno, magistrados que estén en redes y se puede aprender mucho también. Al igual que estamos los abogados, ellos que parece que a veces no estéis en la sombra o algo, pues está bien también que hagáis este tipo de contenido de divulgación. Nada, muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Un placer.